Porque una persona es un mundo lleno de preguntas y de respuestas, de intereses, de sueños y de pasiones. Porque una persona tiene muchas caras y en cada una se expresan sus ideales, aquello que lo hace vibrar y que lo impulsa a levantarse cada mañana. Porque una persona es mucho más que una profesión y porque nuestra común unidad es el encuentro de esos miles de mundos que vienen desde todos los rincones del país. Trae tu mundo a la Finis. Universidad Finisterre. Ser mejor. Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Se escucha bien ahí? ¿Cómo están? Día siguiente de la PSU. ¿Cómo les fue, chiquillos? ¿Cómo estuvieron ahí los nervios? Hola a todos. ¿Cómo les habrá ido, chiquillos, creen ustedes? ¿Les fue más o menos? ¿Les sobró tiempo? Bueno, quiero algunas opiniones. ¿Qué les pareció? Estaba fácil, pero faltó tiempo. Creo que se equivocaron al traspasar. Chiquillos, eso pasa porque quizás estabas traspasando a última hora. Faltó un poco de tiempo. Yo personalmente, encontré que el modelo estaba mucho más difícil que lo que estuvo en la prueba. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? Según lo que pude observar. La prueba está, digamos que no estaba regalada la prueba, pero sí estaba más fácil que lo que estaba el modelo. Tuvo densa, la encontraron algunos densa. El señor no decía la hora. A mí tampoco me decía la hora. De hecho, yo la terminé como 5 minutos antes del tiempo. Así a mí igual me demoré harto. Lo de datos, fíjense que no entró nada de distribución normal y nada de función de probabilidad ni de función de densidad. ¿Se acuerdan que vimos eso como en las últimas clases y no entró nada? Pero mejor porque eso era como lo más complicado porque era algo nuevo. Entró una de variable aleatoria, sí. La de la resta de los dados. Generalmente son poquitas preguntas de geometría. Generalmente es así. Perdón, de geometría no, de logaritmos, me equivoqué. Son poquitas preguntas de logaritmo, 1 o 2, que ahí dicen que entraron 2 de logaritmo. Las 100 lucas el lápiz. Yo la tuve que hacer 2 veces porque al principio no me daba y dije, no, debe estar mal. Y la hice de nuevo y de nuevo no me daba, entonces tenía que ser la alternativa que no era. Sí. Vamos, ¿les parece que hagamos una...? Yo creo que me fue bien. Hay una que tengo la duda que no me acuerdo lo que respondí, pero en general todavía no veo alguna en la que me haya equivocado. No me acuerdo de alguna en la que me haya equivocado. Pero igual es como... No vale que a mí me vaya bien, po. Porque yo les hice clases todo el tiempo. No me salió la de la vaca, yo era la forma 112. Ahí hay que ver, po. Ya. ¿Les parece si si vemos algunas de las que salían? ¿Cuál fue la que más les costó? 112, yo era la forma 112. ¿Cuál del logaritmo? Que habían 2 del logaritmo. Ah, ya.
¿Cuál era la de Alberto? ¿La de las 100 lucas o no? Ya. Hagamos la del logaritmo, que decía algo así como el logaritmo... no les tengo la pizarra. Al tiro les pongo la pizarra. Sí, la de la variable aleatoria era la que iba de menos 5 hasta el 5. Ya. Entonces, vamos a hacer la del logaritmo que me pidieron. Será el logaritmo... ¿Se ve bien, chiquillo? ¿Se ve muy chiquitito? Bien, perfecto. Ya, sigamos. Era el logaritmo de a en base a de b menor que 0. ¿Eso era o no? Creo que esa no la anoté acá porque yo anoté algunas preguntas. Después de la prueba salí y anoté las que me acordaba. Ya. Entonces decía, ¿cuál alternativa era la incorrecta? Decía, ¿cuál es? Vamos a ponerle aquí, ¿cuál es la incorrecta? Decía. ¿Y cuál creen ustedes que era la incorrecta? Sí, esa a mí me llamó la atención. Vamos a hacerla después. Era la que tenía cuadrados, pero lo que no me acuerdo, que decía logaritmo de a cuadrado y decía de b cuadrado, o era de b nomás. Solo de b. Y decía mayor o menor que 0, que no me acuerdo de esa. B cuadrado me dicen. Era mayor que 0. Ya. Ya. Entonces, ¿cómo podíamos ver esta? Sí, era la E. Esta. Era la última alternativa. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que este logaritmo sea negativo, chiquillo? ¿Qué tiene que pasar? Si alguien me puede redactar la de la vaca, porque yo no, la forma que yo di no tenía la de la vaca, así que si alguien la redacta la podemos hacer. Ya, ¿qué tiene que pasar con el logaritmo en base a de b para que sea negativo? ¿Se acuerdan o no? No, el exponente impar. Ya, entonces tenía que ser a elevado a c, tenía que ser igual a b, pero c tiene que ser negativo, porque eso es lo que nos están diciendo, con c menor que 0. ¿Y qué pasaba cuando había un número negativo en el exponente? ¿Qué pasaba ahí? Exacto, el resultado era, vamos a ponerlo acá abajito, a elevado a c, tiene que ser igual a 1 partido en a elevado, en este caso, a menos c. Menos c tendría que ser positivo. ¿Sí? Como c es negativo, menos c tiene que ser negativa. Menos c tiene que ser positivo, perdón. ¿Se entiende esa parte? Si c es negativo, menos c es positivo. Ya. Entonces, si yo... bueno, esto era como un igual a b.
Entonces, logaritmo a cuadrado tendría que ser lo mismo que a elevado a 2c. No, perdón, no hay que ver lo que dije. Tengo a cuadrado ahora, elevado a c, o sea, a un d en realidad, tiene que ser igual a b cuadrado. Entonces, a cuadrado elevado a 2d tiene que ser igual a 1 dividido a elevado a menos 2c. ¿Está bien o no? Ya, de ahí voy a hacer la... ¿Cómo se llama? La de la vaca, que ya me la redactaron. De ahí voy a hacer la de la vaca, chiquillos. Entonces, bueno, lo estoy haciendo, ojos chiquillos con esto porque lo estoy haciendo como algebraicamente, pero ustedes podían ponerse ejemplos, ¿sí? El tema aquí es que yo puedo pasar esto multiplicando para acá. Acuérdense que D es positivo. Y me queda A por menos 12, o sea, elevado a menos 12 por A elevado a 2D igual a 1. ¿Sí? Entonces esto puede ser igual a un A elevado a 0. Entonces tengo que A elevado a menos 12 más 2D tiene que ser igual a A elevado a 0. Y después menos 12 es igual a... Perdón. Más 2D tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, 2C es igual a 2D. Y luego C, en este caso, vendría siendo igual a D. Y como C era negativo, por lo tanto D tenía que ser negativo también. Por eso es que esta era la alternativa falsa. Ahí está. Gracias. ¿Sí? Chiquillos, ¿se entendió esta? Exacto. Esa era una forma más fácil. Yo lo estoy explicando como de manera más general. ¿Sí? Por lo tanto, por eso esta era la alternativa correcta. ¿Sí? Porque en verdad esto es igual a un número negativo. ¿Sí? Ya. Vamos a ver la de la vaca. Que dice, si una vaca se amarra a la esquina de una reja, de forma que el área de pastoreo de la vaca es un cuarto de circunferencia. Un cuarto de circunferencia. ¿Cuál debe ser el largo de la cuerda para que, aumentándola en 20 metros, el área de pastoreo sea el cuádruple de la inicial? Voy a borrar acá. Y vamos a anotar eso. Entonces dice que la vaca se amarra a la esquina. Bueno, hay una vaca amarrada aquí y su ¿cómo se llama? Su área de pastoreo es esta. Este es el cuarto de la ¿cómo se llama? De la circunferencia. Entonces me pedían primero esta área
Y luego me pedían esta otra área. Bueno, esta era x y esta era x más 20. Y esta área tiene que ser, bueno, vamos a ponerle A. Y esta tiene que ser 4A. Ahí sí. Entonces, ¿eran 3/4 de circunferencia? ¿O era 1/4? ¿Qué pasó? 3/4. Ah, ya. Vamos a borrar aquí. Entonces, eran 3/4. Ahí sí. Chiquillos, vamos a ver todas las que me están preguntando, ¿ya? Pero estamos haciendo esta que yo la vi harto en la página del Facebook. Y esta es 4A. Y esta es x más 20. Ah, x más 10. Esta la vi harto, la comentaron harto, así que por eso que la quiero hacer. Ya. ¿Cómo la hicieron los que la hicieron? Esta es de la forma 111. Le vamos a poner aquí 111. Ya. ¿Qué fórmula usaron? Yo no la he hecho, así que vamos a ir haciéndola todos juntos, ¿ya? Ya, chiquillos, ¿qué fórmula usaron? Los que dijeron que usaron fórmula. Primero, ¿cuánto es el área de una circunferencia? Ya, primero, perfecto. El área de una circunferencia, vamos a ponerle aquí, es pi por r al cuadrado. Pero en este caso, el área vamos a ponerle área 1 y área 2. Área 1 era igual a pi x cuadrado, ¿cierto? Y el área 2... Ah, perdón, esto de aquí está mal escrito. Área 2 tiene que ser igual a 4 veces el área 1. Ah, no, perdón, esto es 3/4 del área. 3/4. 3/4 pi x cuadrado. Y esta de acá tenía que ser 3/4 pi x más 10 al cuadrado, ¿cierto? Pero además este de aquí tiene que ser igual a 4 veces a 1. Por lo tanto, 3/4 pi x más 10 al cuadrado tiene que ser igual a 4 veces esto que está acá, por 3/4 pi x cuadrado.
Entonces se me van estos 4, se me van los 3, se me va el pi. Y me queda el 4 de aquí abajo. ¿Sí? Entonces, tengo x más 10 al cuadrado dividido por 4 es igual a x cuadrado. Voy a continuar acá arriba y me queda x más 10 al cuadrado igual a 4x cuadrado. Luego, x cuadrado más 20x más 100 tiene que ser igual a 4x cuadrado. Luego esto sería 3x cuadrado menos 20x menos 100 igual a 0. Y aquí llegamos a una ecuación de segundo grado. Y había que ocupar la fórmula, ¿no? ¿O alguien lo hizo de otra forma? Yo pienso que hay que ocupar la fórmula general. Chiquillos. O factorizar. ¿Ya cómo factorizan ahí? Anda dando vueltas por ahí la reconstrucción de la prueba. En Facebook creo que alguien puso el link. Es chiquillo, entonces yo pienso que es mejor quizá aplicar la fórmula. Entonces tengo que que A es igual a 3, B es igual a menos 20 y C es igual a menos 100. Multiplicar y dividir por 3. ¿De qué me sirve multiplicar y dividir por 3? Igual me va a quedar el 3 aquí. ¿O no? Explícame bien, Ronnie, lo que quieres hacer. Y voy a hacer por mientras la formulita. Entonces, teníamos que era x igual a menos b. Sería 20 más menos raíz de... ¿Qué pasa, Pedro? Me dice, profe. 400, que es 20 al cuadrado, más 4 por 100. Por menos 100. 4 por 3. Sería 1200. Dividido por 6. Ya, luego la de la recta, pero redáctala porque no sé a cuál te refieres. Ya, entonces va a quedar 9x cuadrado no puedes dividir y multiplicar lo que se te antoje si es una igualdad, por si acaso, Ronnie. Tienes que, si quieres multiplicar y dividir... Ah, ya entiendo. No entiendo lo que hiciste. Sería 9 tercios x cuadrado. Voy a seguir con esta forma, ¿ya? Y de ahí vemos eso que hiciste tú, Ronnie. Ya. Entonces, me queda aquí x igual a 20 más menos raíz de 1600 dividido 6. Es que yo no sé hacer esta porque a mí no me tocó esta, por si acaso.
Por eso que les estoy preguntando a ustedes. Ah, ya sé a cuál se refieren. Ya, entonces la raíz de 1600, vamos a ponerlo más acá, 20 más menos 40, la raíz de 1600 es 40, dividido en 6. Entonces esto era, se ocupa el más, ¿cierto? Porque con el menos me daría un número negativo, estamos buscando una distancia. Entonces sería 20 más 40 dividido en 6, entonces igual a 60 dividido en 6, entonces x tiene que ser igual a 10. La pregunta era cuánto tenía que medir la cuerda. ¿Esa era la pregunta? Uy, creo que tapé ahí. Ya. Entonces, esta es la respuesta. La cuerda tenía que medir 10 centímetros, metros, pues, obvio. $10. ¿Ya, chiquillos? ¿Quedó clara esta? Eso daba perfecto. Ya, chiquillos. Hagamos entonces la de la recta que me dicen ahí. Vamos a borrar esto. Seguimos. Voy a borrar hasta aquí nomás para que los que quieren revisar el resto puedan hacerlo. Ya. Ya, daban una recta. En donde estaba el 3 y el 4. Y se dividía en 12 pedacitos si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. $10, 11. ¿Así era o no? Uy, qué fea. Sí, chiquillos, copiar en la PSU en el fondo es como un delito. Así que sí los pueden... ¿Eran 12 palitos o eran 12 lugares hasta el 4? ¿Está bien ahí o no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ahí está bien, pues. ¿Está bien o falta uno? Hay 12 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Y estaba como por acá el cosito. O acá. Estaba como en el tercero antes de llegar al 4. Eran 13. Ya, chiquillo, no importa si estaba en el 13 o en el... O sea, si eran 13 o eran 12, el asunto es cómo se hacía, ¿sí? Ya vamos a creerle a Pedro. Vamos a aumentar aquí 1.
4. Ahí. Ahí sí. Ya, entonces, ¿cómo lo hicieron los que se acuerdan? Daba 3,75, dicen. Vamos a ponerle aquí. ¿Cómo lo hicieron? Dividir 1 por 13. Creo que eran 2 espacios. Porque si no, no daría 0, no daría... Yo también me acuerdo que era algo con 75. Y si fueran 13 no daría 75. Ya, entonces, lo que había que hacer aquí era exactamente, de acá a acá hay 1, ¿cierto? Hay una unidad. Por lo tanto, cada uno de estos pedacitos es 1 partido en 12, ¿sí? Lo que es 0,75. Pero esto es cada uno, perdón, no es 0,75. Es... Dejémoslo así nomás mejor porque es un número periódico. Cada uno era 1,75. Pero este era el puesto número 9. Por lo tanto había que contar 9 veces 1 partido en 12, ¿cierto? Lo que era 9 por 1 partido en 12. Eso es igual a 9 dividido en 12, lo que es igual a 0,75. Pero están preguntando cuánto vale el puntito, ¿sí? No la distancia que hay de aquí a acá, ¿cierto? Esa era la pregunta. ¿En qué lugar estaba el punto? No era la distancia, ¿cierto? Entonces, estaba en el puesto 3,75. ¿Sí? Porque esto es como una recta numérica, continúa hacia allá y continúa hacia allá. Por lo tanto, la respuesta era 3,75. En realidad no me acuerdo si preguntaba por la distancia o por el puesto. No me acuerdo qué respondí en esta. Debe haber sido eso. Esta salió en la 112, por si acaso. Chiquillos, yo di la 112. Si quieren que haga alguna de las, ¿cómo se llama? De las de la 111 me las redactan para acordarme yo. O sea, para saber cuál era. Ya, el de la pirámide. ¿Cuál de la pirámide? Había uno que era una semicircunferencia y una pirámide, ese. Y, o sea, hay un triángulo. El de Motesia. Ya, el de la Motesia. El de la pirámide hexagonal. Exacto. Había, pucha, no, es que no la quiero dibujar porque me va a salir muy fea. Pero
el de la homotesia, que, o sea, era como una homotesia al final, pero decían que era una pirámide de base hexagonal, ¿se acuerdan? No me acuerdo exactamente las alternativas, pero había una que decía que eran congruentes, si no me equivoco, pero resulta que nunca decía eh, que el hexágono era regular. Por lo tanto, no podíamos asumir pues, cuando decía que era congruente, era así. Esa era la salvedad que podíamos rescatar. Parece que también en esta preguntaba la que era falsa, ¿cierto? Ya. Entonces sí, pues tenían que tener en consideración que el hexágono no era, o sea, no podían asumir que el hexágono era regular, y había una de las alternativas que exigía que el hexágono fuera regular para que se cumpliera. Por lo tanto, sí, vi esto que pusieron ahí. ¿Cuál más quieren ver? La de la ley de los grandes números. Decía que 1000 personas lanzaban 3 dados. Entonces preguntaban cuál era la alternativa correcta. Entonces ustedes tienen que fijarse aquí en lo que podrían haber hecho. 3 monedas, perdón. 3 monedas. Ahí sí. Entonces, para saber esta, me tocó en Puente Alto. Entonces por lo menos lo que yo hice fue cara, sello, cara, sello, cara, sello. Entonces era cara, sello, 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 cara, sello, sello, cara, sello, sello. Entonces, o sea, las cosas que decían ahí era lo que había que ir viendo, ¿sí? Entonces, la primera me parece que decía así como que en cualquier grupo de 8 personas, al menos una iba a obtener 3 caras, creo que decía. Esa no era porque no es en cualquier grupo de 8 personas. Yo puedo escoger 8 personas que no pertenezcan al 12,5% de las personas que sí les tenía que salir, que les iba a salir 3 caras. ¿Sí? Si se fijan, este sería 1 de 8 y eso es 0,125%, sería 12,5%. Eso de ahí. Entonces había una que decía exactamente eso, el 12,5% de las personas va a obtener 3 caras, o obtuvo 3 caras. ¿Sí? Entonces la idea de esa era, no me tocó en la conso, Sebastián. Entonces había que calcular la probabilidad teórica y de acuerdo con eso había que mirar las alternativas a ver cuál era verdadera. ¿Sí? Esa fue la primera que hice, Luciano. Esa que me estás preguntando ahí. Ya, vamos a hacer esa de la suficiencia de datos. Ya, entonces decía que eran 7 números, bueno ahí está, 7 números
enteros decía consecutivos. Consecutivos. Entonces yo los podía escribir de la siguiente forma. X más 1, X más 2, X más 3, X más 4, X más 5 y X más 6. Entonces la primera decía el promedio entre el mayor y el menor de los números. Entonces decía X más 6 dividido en 2 era igual a, no sé, 20, por ejemplo. Entonces de aquí yo podía despejar el valor de X, por lo tanto podía conocer todos los números y por lo tanto podía conocer el promedio. Y la 2 decía el percentil 50, es decir, X más 3, podía conocer X más 3, igual a, no sé, 10, por ejemplo. Estoy poniendo ejemplos. Por lo tanto, yo iba a saber el valor de X, podía reemplazar y encontrar los valores, y de ahí podía calcular el promedio. Entonces era cada una por sí sola. Cada una. Esta era la 1 y esta era la 2. ¿Sí? Ya. La de el dado cargado. El triángulo. Podríamos hacer la del triángulo. Esta estaba, yo dije, esta está complicada. Me daban un triángulo, no me decían qué tipo de triángulo era, pero me decían que se dibujaban, voy a dejarlos con otro color mejor, que se dibujaban 3 triángulos equiláteros alrededor. Entonces, estas eran como A, B, C, no me acuerdo la otra letra, D, no, era P, Q, R, parece, o M, N, M, N, no me acuerdo qué letras eran, pero les vamos a poner D, E, F. Ya. Entonces preguntaban por triángulos congruentes y decía siempre. La pregunta yo me acuerdo perfectamente que decía siempre. Entonces había una alternativa que decía que este triángulo, me parece, era congruente con este otro. Y eso no podía ocurrir, ya que no nos dicen nada del triángulo ABC. No nos dicen si es escaleno, si es equilátero, si es isósceles, no nos dicen nada. Entonces, cuando fuera equilátero, esto iba a ser verdad. Pero cuando no fuera equilátero, eso no iba a ser verdad, por lo tanto, esa alternativa no podía ser. Los otros triángulos que me relacionaban eran, por ejemplo, creo que era este de aquí con este. Con este de aquí. Esos son los otros que me relacionaban. Si se fijan, este lado es igual a este lado. Vamos a ponerlo aquí. El triángulo ACF congruente con el triángulo BCD. Entonces, el lado AC es congruente con el lado DC. El lado BC es congruente con el lado FC. Y además, si se fijan, a ver, hay un ángulo también que es igual, pero no me acuerdo cuál era.
Chiquillos, concéntrense. Había un ángulo que era el mismo. Creo que era este. Este con este. Sí. Claro, el ángulo que está en C es igual en ambos. ¿Sí? Hola, Lana. Llegaste tarde. El ángulo que está en C. Entonces el ángulo DCB. No. ACF es congruente con el ángulo DCB. Por lo tanto, por todo esto, por lado, ángulo, lado, los triángulos son congruentes. No, todavía no reviso esa, urgido. Ya. Entonces, la otra alternativa era lo mismo, pero con estos triángulos parece. Con este de aquí y con... No me acuerdo con cuál más. Pero era lo mismo, ¿sí? Así que, por lo tanto, en esta era 1 y 3. Era 1 y 3, chiquillo. Ya, sigamos con otra. Vamos a hacer la de los 100 lápices. ¿La esfera mejor? Sí. Vamos a hacer la de la esfera. Esta, ¿cierto? Se refieren a esta. Era que esa era así. Y había un triángulo. Y se hacía rotar. Y esto era 2, 2, 2. ¿Esa? Ya. Entonces, esta me decía que se hacía girar en torno a este eje. Entonces tenía que calcular yo el volumen ¿cómo se llama? De la esfera, de la esfera, de la mitad de la esfera y restárselo al del cono que daba. Entonces el volumen de la esfera es 4/3 pi r cubo y el volumen del cono era 1/3 pi r cuadrado por h. Entonces, en este caso era la mitad de una esfera, por lo tanto, el volumen vamos a ponerle la esfera grande, o sea, la esfera con mayúscula, era la mitad de esto. Entonces era 4/3 pi r cubo dividido por 2. Y el radio era 2 metros, o 2 centímetros, no me acuerdo, pero era 2. El asunto es que esto es 8 por 4 son 32, entonces esto era 16 pi dividido en 3. Y el volumen del cono era también era 8 pi tercios. Entonces, como me preguntaban lo que está aquí, me dicen que es el volumen de la esfera menos el volumen del cono. Bueno, el volumen de la esfera a la mitad. Entonces esto era 16 pi tercios menos 8 pi tercios. Y entonces esto es 8
pi tercios. Eso daba la de la esfera. Delante me pusieron una aquí. Ya, vamos a hacer esa que me dicen ahí. Decía, entonces, ¿cómo asegurarse que A más B partido en C era un racional, no entero? Entonces no pertenecía a los enteros y sí pertenecía a los racionales. Entonces dice aquí, uno decía si AB no es múltiplo de C, y la 2 si C es mayor que A más B. Esta era cada una por sí sola, porque si se fijan, si A más B no es múltiplo de C, por lo tanto A más B no es divisible por C. ¿Sí? La vaca era 10. Si tengo 2 tercios no es irracional, pues 2 tercios es racional. ¿Por qué 2 tercios es irracional? ¿Por qué dicen que 2 tercios es un irracional? 2 tercios es un racional. Recuerden que los racionales son los que se pueden escribir como una fracción en donde el numerador y el denominador sean números enteros. Eso es la definición de un número racional. ¿Sí? Ya, entonces, si A más B, un decimal periódico sí es racional. Un decimal infinito no periódico, ese no es un racional, ese es un irracional, si no es periódico. Ya, al tiro hago la de los vectores. Entonces esta me servía por sí solita, y si C es mayor que A más B, por lo tanto, entonces sería, 1. Esto también me asegura que... ¿O no? Ah, sí, pues, porque me va a dar un racional. Es menor que 1, dice. Por lo tanto está entre 0 y 1. Ya, hagamos la de los vectores. ¿Pero cuál de los vectores? ¿De los que eran en el plano o del módulo? La magnitud, ya. Decía que era menos A por A cuadrado, A cuadrado. Y había que sacarle el módulo. Módulo. Entonces, estos chiquillos se podía hacer de muchas maneras, ¿sí? Se puede hacer de muchas maneras. Vamos a hacerlo de una en específico. El sacar el módulo de todo esto es lo mismo que sacar el módulo de esto y luego sumárselo, multiplicárselo al menos A. Entonces, esto sería, vamos a sacar primero el módulo de lo que está acá adentro nomás. Esto sería A al cuadrado más A al cuadrado. Como son iguales los sumo, esto quedaría 2 por A al cuadrado
al cuadrado, entonces 2 por a, perdón, 2 por a la cuarta, y la raíz de 2 de a la cuarta es a al cuadrado por raíz de 2. Entonces luego le multiplicamos el menos a, me quedaría menos a por a cuadrado por raíz de 2, y eso es lo mismo que menos a al cubo por raíz de 2. Y recuerden que a era negativo, por lo tanto tenía que haber un negativo si es que el exponente era impar, ¿sí? Era la e. ¿Sí? Ojo con esta información, chiquillos, porque lo que decía era que el a era negativo. Entonces eso me permitía a mí saber que por eso estaba el signo negativo adelante, porque si no hubiese estado, acuérdense que el módulo es siempre positivo porque es el largo del vector, ¿sí? Sí, la respuesta era menos raíz de 2 por a al cubo, es lo mismo, chiquillos, por si acaso. La del rectángulo inscrito en el círculo. Hasta también era con una ecuación cuadrática. Entonces me decían que se inscribía... se inscribía en un círculo un rectángulo en donde uno de sus lados medía x y el otro medía x más 7, y que el diámetro del círculo, de la circunferencia, perdón, era 17. Entonces, como por teorema de Pitágoras, yo sé que x al cuadrado más x más 7 al cuadrado tiene que ser igual a 17 al cuadrado. Entonces esto me queda x cuadrado más x cuadrado más 14x más 49 igual a 289. Entonces esto es 2x cuadrado más 14x menos 240. Sí, 240 igual a 0. Ya, al tiro vamos a hacer la de los pasos. Entonces aquí aplicamos la fórmula. Menos b era menos 14 más menos raíz de 14 al cuadrado, que es 196 más 4 por 2 por el 920. Creo que yo la hice de otra forma en la prueba. Partió en 4. Ah, no, está bien. Sí, se puede factorizar, tienen toda la razón, y así la hice en la prueba, factoricé, porque no me habían dado números tan grandes. Factorizamos por 2, ¿sí? Entonces me queda 2 por x cuadrado más 7x menos 140, y sí. Entonces me queda 7, menos 7 más menos raíz de 49 más 4 por 140, que es 120, perdón.
Entonces 4 por 120 es 480 dividido por 2. Y eso es igual a menos 7 más menos 529 dividido en 2. El enunciado preguntaba el radio del, el perímetro de del, ¿cómo se llama? Del rectángulo. Entonces esto era menos 7 más menos 23 dividido en 2. Entonces, con el más, me queda 16 dividido en 2, que es igual a 8. ¿Sí? Entonces, x es igual a 8. Por lo tanto, un lado mide 8 y el otro lado mide 13. Este lado mide 8, 15, perdón. Entonces, el perímetro era 15 más 15 más 8 más 8, que era 46. A mí no me sobró casi nada de tiempo, me salí 5 minutos antes de que se terminara el tiempo. Así que comprendo a los que dicen que la encontraron larga y que les faltó tiempo, es verdad. Estaba larguita. Ya, ¿cuál más? Ah, la de los pasos. Ya, decía que Juanito, Pedrito, no me acuerdo cómo se llamaba, quería transformar 1,25 periódico en fracción. En fracción. ¿Y se acuerdan qué decía después el primer paso? Porque el segundo paso era el que estaba malo, que era la resta. Pero no me acuerdo qué decía el primer paso. ¿Se acuerdan o no? Ah, ya, decía que x era igual a 1, y esto lo multiplicaba por 10. Entonces sería 10x igual a 1, o sea, 12,5 periódico. Y luego, ¿qué le restaba? Le restaba 1,5. Yo también creo que esta era de pilotaje porque era muy distinta al resto. Ya, entonces después, este era el primer paso. El segundo paso le restaba 1,25 periódico. Eso le restaba. ¿Y cuánto tiene que dar esto, chiquillos? 12,5 periódico menos 1, ¿cuánto le dio a él y cuánto daba? ¿Se acuerdan? le daba 11,25 periódico. Ah, 11,25 le daba. Ya, ¿y cuánto tenía que dar?
Chiquillos, este video también se va a subir a YouTube, así que para que lo vean después los que... Perfecto, era 11,3. Ahí estaba el error de Pedrito, Juanito, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Sí? Porque fíjense que si le resto todos los 5 para allá, desde aquí me queda solo este 5, y 5 menos 2 es 3. Ese estaba entretenido, el de las raíces de P. Era P. Decía raíz de P, raíz de P, raíz de P, raíz de P cuadrado. O era... No sé, creo que era eso. Entonces P cuadrado... Raíz de P cuadrado era P. Por lo tanto, esto es P cuadrado también. Nuevamente, raíz de P cuadrado es P. Por P, y esto es raíz de P cuadrado, que es igual a P. Era de la forma 112. Ya, ¿cuál más? Chiquillos, si quieren, ya les dije, como yo hice la forma 112, si quieren que haga alguna de la forma 111, me la dicen, ¿sí? Me la redactan, porque como yo no la hice, no me la sé. Y aquí dice y igual a x cuadrado menos 6x más 9 menos m, y la 1 era, se conoce un 0, y la 2 se sabe el punto donde corta al eje Y. Eje. Ya, esta era cada una por sí sola, perfecto. Porque si se conoce un 0 de la función, por ejemplo, ¿qué se refiere a que se conoce un 0 de la función? Que se conoce un valor de x para el cual la función se hace 0. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, fuera, no sé, x igual a 3. Entonces simplemente yo reemplazo acá, esto de aquí es igual a 0, y tengo todos los valores numéricos que necesito, por lo tanto puedo despejar m, ¿sí? Y un punto donde corta el eje Y, sabíamos que el número que va sin x es el que corta en el eje Y, y este vendría siendo el número que está solito sin la x. Por lo tanto, si sé dónde corta el eje Y, puedo igualar este a ese número y encontrar el valor de m. Por lo tanto, esto era cada una por sí sola. Ya veamos la de los numeritos. ¿Se acuerdan? La de los... ¿Cuántos números se pueden formar? ¿Cuántos números 3 dígitos se podían formar desde 5 números? Era la ficha. Bueno, en el fondo la pregunta era el doble. ¿Cuántos números de 3 dígitos? Era el doble. Se pueden formar con el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Sí? Entonces, yo tengo, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, son 5 números.
y tengo 3 posiciones, ¿sí? Entonces, no estaba el 1 y el 0 tampoco. Si hubiese estado el 0, chiquillo, habría sido diferente porque habrían tenido que descontar los números en que el 0 se ubicaba en estas dos posiciones. Ya, entonces teníamos, este podía estar aquí, aquí o aquí, este podía estar aquí, 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 este aquí, 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 este aquí, 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 y este aquí, aquí y aquí. Entonces tenía para estas 5 posibilidades, para estas 5 posibilidades, para estas 5 posibilidades. Por lo tanto teníamos 5 elevado a 3, lo que es 125. Pero me preguntaban por el doble de esa cantidad. Por lo tanto la respuesta era 250. ¿Sí? Esa era la respuesta. Ya. Tenemos tiempo para 1 o 2 más. Yo lo hice exactamente así, de hecho. Ya hicimos esa pregunta, Ricardo, la de la magnitud de ese vector. La del dado cargado. Vamos a hacer la del dado cargado. Decía que habían 3 dados cargados, que el primero, la probabilidad de obtener un 2 era del 20%, me parece. La probabilidad en el segundo era de un 30%, y la probabilidad del tercero de obtener un 2 era un 10%, una cosa así. Ya, y me preguntaban la probabilidad de que al lanzar los 3 saliera un 2 en los 3. Entonces era una probabilidad de que en el primero saliera un 2 y en el segundo saliera un 2 y en el tercero saliera un 2 y en el cuarto saliera en el tercero. Entonces era 1 partido en... Perdón. Es 2 partido en 100, 20, perdón, por 30 partido en 100, por 10 partido en 100. Entonces le saca, yo lo que hice fue, entonces esto era 6 dividido 1000, entonces igual a 0,006 por 100 para calcular el porcentaje y me daba 0,6%. ¿Estoy bien o no? Algo hice mal. ¿Está bien? No, pues no es 6 partido en 100, es 6 partido en 1000. Porque se multiplica 10 por 10 es 100 y 100 por 10 es 1000. No, está bien así, chiquillos, era 0,6%. Si no me equivoco. ¿Cómo lo hicieron los que les salió 6%? Chiquillos,
Los que le salió 6%. No me acuerdo las otras alternativas. Pero parece que estaba el 6 y el 0,6. No estoy muy segura. Sí, era 6, 0,6. Ya. Ya, chiquillos, hagamos. Me preguntaron la del cine. Pero la del cine era con 1, 2 y 3. Ya, la del cine era el gráfico y sí, parece que eran todas. Porque decía que de las mujeres que iban al cine, perdón, de todas las mujeres, una de 2 iba al cine. Y era verdad porque creo que eran 40 y 40. 40 que iban al cine y 40 que no. Eran las 3, si me acuerdo. Después decía que eran... que de los que iban al cine eran más mujeres que hombres. Y no me acuerdo de... Y que en total parece que eran más hombres que mujeres. Parece que eran las 3, exacto. Las 2 hay más hombres en total. Sí. El gráfico de la raíz cuadrada no tuve esa. Y el de... ese estaba entretenido también. El de 5 elevado a 2n menos 3 menos 5 elevado a 2n menos 1 más 25 elevado a n menos 1. En este, lo que hice yo fue lo siguiente. Fue separar esto. 5 elevado a n por 5 elevado a 3, perdón, a menos 3, menos 5 elevado a 2n por 5 elevado a menos 1, más 5 elevado a 2n por 5 elevado a menos 2. Porque este de aquí, voy a ponerlo acá, 25n menos 1 es lo mismo que tener 5 elevado a 2. Entonces este de aquí se multiplica con lo de acá y me queda 2. Y me queda 5 elevado a 2n menos 2. Entonces factoricé por 5 elevado a 2n. 5 elevado a 2n, y esto era 5 a la menos 3 menos 5 a la menos 1 más 5 a la menos 2. Entonces me quedaba 5 elevado a 2n por 1 dividido en 125 menos 1 dividido en 5 más 1 dividido en 25. Entonces esto es 5 elevado a 2n por 125, y esto es 1 menos 25 más 5. Entonces esto es 5 elevado a 2n menos 19 dividido en 125. Pero 125, vamos a ponerlo aquí, es 5 elevado a 3. Entonces me queda 5 elevado a 2n por menos 19 dividido en 5 elevado a menos 3. Y eso es lo mismo que poner, perdón, a 3. Voy a poner menos 19 por 5 elevado a 2n por 5 elevado a menos 3, que es lo mismo que poner menos 19 por 5 elevado a 2n menos 3. Esa era. Revisemos una más. Me queda tiempo para una más. Y la de la zona achurada la hicimos, por si acaso. Si hicimos la de la zona achurada, Ricardo. ¿Cuál era la...? A ver, espérenme, voy a borrar acá.
La del cilindro, creo que no tenía esa yo. O no me acuerdo. La de los grandes números ya la hicimos, por si acaso. Coordenadas que se movían verticalmente y horizontalmente. Acuérdense, chiquillos, que yo tenía la 112, que no me acuerdo de las que me están diciendo, por eso que... Sí salió una de variable aleatoria, la que decía que se definía la variable aleatoria x como la resta entre los dos números que daban al lanzar dos dados. No salió variable aleatoria continua, salió solo discreta. Ya, chiquillos, la última. Voy a escoger yo una mejor, ¿ya? Hagamos la del gráfico, ¿les parece? La de los prismas, ¿o no les costó esa? La de los prismas que ¿cómo se llama? Que se llenaban con un caudal a velocidad constante. ¿Les costó esa o no, chiquillos? ¿No les salió? Hagamos esa y la que me dijo Sebastián recién. Que no me salió a mí. Eran dos prismas. Uno más pequeño y el otro más con base más grande, pero eran la misma altura, me parece. Entonces se llenaban con el mismo caudal y a velocidad constante. Entonces nos daban los gráficos, y este era P, creo, y este era Q, una cosa así. Entonces el gráfico de posición versus tiempo era. Entonces, obviamente, el que está acá se va a llenar más rápido que el que está acá, por lo tanto la recta sube más rápido. Y este se va a llenar más lentito. ¿Por qué? Porque tiene una superficie mayor su base. ¿Sí? Entonces esto era P y este era Q. Era una cosa así. Esa era la respuesta. Ya. Hagamos lo que me dijo recién Sebastián. Dice, 3 amigos rinden un examen y aprobar es igual de probable que reprobar. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 2 aprueben? Al menos 2 aprueben. Entonces, probabilidad de aprobar es un medio, porque me dicen que la probabilidad de aprobar y reprobar es la misma. De reprobar también es un medio. Entonces, la probabilidad de que al menos 2 aprueben vamos a borrar esta. Según yo es la probabilidad de que uno apruebe, de que el otro apruebe y de que el tercero repruebe, más la probabilidad de que el primero apruebe, de que el segundo repruebe y de que el tercero apruebe, más la probabilidad de que el primero repruebe y que los otros dos aprueben. Entonces esto sería un medio por un medio por un medio, más un medio por un medio por un medio, más un medio por un medio por un medio, lo que era 1/8 más 1/8 más 1/8, y esto es 3/8. Ah, tienen toda la razón, falta donde los 3 aprueban. Entonces esto sería más cuando los 3 aprueban. Tienen toda la razón. Entonces esto sería un medio más, o sea, por un medio más. Entonces me falta
otro octavo y esto sería entonces 4 octavos, que es lo mismo que 1/2. ¿Sí? Ya, chiquillos. Llegamos hasta acá entonces. Chiquillos, una cosa. Si les va mal en la PSU, no se echen a morir. No es el fin del mundo, ¿de acuerdo? No es tan terrible que les vaya mal en la PSU ahora, ¿sí? Así que tranquilos, que no es el fin del mundo, ¿ya? Así que porfa no se estresen, ¿ya? Y tranqui, ya ahora mi recomendación es que olvídense y se acuerdan cuando den los puntajes nomás. Y si les van bien, bacán, y si les va mal, igual bien, ¿cachai? Porque no es el fin del mundo, como les digo. No, el 28 da los resultados. No es lo más terrible no entrar a la universidad, chiquillos. Pueden entrar el otro año o pueden hacer lo que quieran con su vida en realidad. No, la vida no es solamente entrar a la universidad. Ya, chiquillos, entonces espero que les hayan servido las clases. Ojalá que les haya servido puntaje nacional y bueno, que les haya servido en el fondo como para prepararse, y si es que quieren dar la PSU el próximo año, pueden volver a ver las clases, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces los voy a extrañar. Gracias a ustedes también, chiquillos. Éxito en todo lo que se propongan, ¿ya? Nos vemos algún día en clase o en cualquier otra parte. ¿Ya, chiquillos? Nos vemos. Chao, chao.